Vivimos en una época en la que muchas personas están dispuestas a mostrarlo todo por muy poco dinero, muy poca visión, muy poca conciencia del costo real. Soy Cristian Cipriani y quédate hasta el final. Hoy cualquiera puede encender una cámara, subir una parte íntima de su vida a internet y empezar a recibir atención, likes, mensajes, seguidores, dinero, tal vez una falsa sensación de poder. Y ese es el problema, el comienzo del problema. Porque lo que casi nadie te dice es que vender la intimidad no solamente tiene un precio económico, tiene un precio psicológico, tiene un precio energético, tiene un precio espiritual. Y en muchos casos ese precio termina siendo mucho más alto que el dinero que entra. La mentira de esta era digital es hacerte creer que todo se puede monetizar sin alguna consecuencia. Monetizar tu cuerpo, tu historia, tu dolor, tu relación, tu sexualidad, tu caos, tu vacío. Todo convertido en producto, todo convertido en contenido, todo convertido en una vitrina. Por años enseñé a convertir esta intimidad, esta forma de vida en una vitrina. Ahora entiendo las consecuencias y me doy cuenta que hay dos puertas, la puerta azul y la puerta roja, en donde convive cada uno de los momentos importantes de la vida de un creador adulto. Y al principio parece funcionar, o a mí me funcionó, porque la dopamina llega rápido. Un video se mueve, genera dinero, una publicación explota, la gente comenta, los números suben, la atención te da la sensación de existir más, de valer más, de ser deseado, de importar. Pero después llega la factura, una factura que no siempre aparece en tu cuenta bancaria, sino en tu mente, o en tu sistema nervioso, o en tu capacidad de sostener la mirada frente al espejo, o en tu dificultad para construir relaciones sanas, o en tu pérdida de profundidad, o tal vez en el desgaste de tu propia identidad. Muchos creen que el problema es moralidad. Yo creo que el centro del problema no es moral, creo que el problema es estructural y psicológico. Cuando conviertes lo más íntimo en mercancía, rompes una frontera interna. Y una vez esa frontera se rompe, muchas veces volver a sentir el ser completo ya no es tan fácil. Hay personas que ganan dinero, sí, y eso es verdad. No hace falta mentir sobre eso. Hay gente que factura $500, $1,000, $3,000 o $5,000 a más. Pero la pregunta inteligente no es cuánto entra. La pregunta inteligente es ¿qué se está yendo mientras eso entra? Porque en esta economía de exposición no todo lo que se produce con dinero construye valor. Y no todo lo que genera atención fortalece el alma. Y la verdad es que nos pasamos toda la vida preparando el alma para trascender. Y si gastamos nuestro tiempo haciendo cosas que no están alineadas con preparar nuestra alma, pues entonces nos vamos a sentir acabados, frustrados y por dentro fraccionados. Hay quienes después de meses de trabajo, exposición o incluso años empiezan a sentir síntomas que no saben nombrar. Una ansiedad constante, una desconexión emocional, una necesidad de validación mucho más agresiva, una dificultad para sentir el placer real fuera de la cámara, una vergüenza realmente psicológica, silenciosa, irritabilidad, insomnio, sensación de vacío después de publicar, sensación de fragmentación, como te lo dije hace poco. Y aquí es donde la conversación se vuelve más seria, porque una cosa es mostrar una parte de tu vida con conciencia, y otra muy distinta es desarmarte por dentro para sostener una economía que depende de que cruces límites cada vez más rápido. No sé si me entiendas. El mercado digital siempre pide más intensidad, más exposición, más contenido extremo, más acceso, más morbo, más novedad, más piel, más historia personal, más ruptura de tus propios bordes. Nunca es suficiente. Y ese es uno de los mecanismos más crueles del algoritmo. Te acostumbra a pensar que para seguir siendo relevante tienes que sacrificar un poco más de ti. Hoy un poco más, mañana otro poco más el próximo mes. Hasta que un día descubres que ya no sabes dónde termina el personaje y dónde empiezas tú. Y ese desgaste no aparece en una estadística pública. YouTube te muestra vistas, Instagram te muestra el alcance, las plataformas te muestran clips,
tiempo de reproducción, porcentaje de retención, pero nadie te muestra cuánta paz has perdido. Nadie te muestra cuánta claridad mental se ha drenado. Nadie te muestra cuánto deterioro hay en tu capacidad de amar con verdadera presencia. Nadie te muestra cuánto se alteró tu relación con el deseo, con el respeto, con el silencio. Ese es el costo oculto. Un costo que muchas veces se descubre tarde. Cuando ya no puedes dejar de mostrar, cuando ya no puedes dejar de sostener una relación estable, cuando empiezas a sentir que el mundo te consume pero no te conoce, cuando te das cuenta de que te observan, te desean, te usan, te comentan, pero casi nadie te ve de verdad. Ese vacío no lo llena el dinero. Y aquí quiero ser muy claro, no estoy hablando del juicio fácil, estoy hablando desde la observación del comportamiento humano, desde entender cómo opera la mente cuando mezcla necesidad económica, heridas emocionales, hambre de reconocimiento y exposición digital. Muchas personas no entran a estos mundos por maldad, entran por dolor, por urgencia, por abandono, por falta de dirección, por necesidad de dinero, por una herida narcisista, por ganas de sentirse elegidas, por rabia, por vacío, por una mezcla de supervivencia y fantasías de poder, por ejemplo. Y eso merece comprensión. Pero comprender no es romantizar, porque romantizar la exposición es una trampa. Decirle a una persona que vender lo más íntimo de sí misma es empoderamiento sin hablar del costo psicológico es bastante irresponsable. Es una media verdad. Y una media verdad cuando toca la dignidad humana puede convertirse en una forma de manipulación. No todo lo que parece libertad lo es. A veces lo que parece libertad es solo necesidad maquillada. A veces lo que parece elección es desesperación con filtros bonitos. A veces lo que parece poder es dependencia emocional de una audiencia que mañana desaparece. Y entonces el Internet no olvida con facilidad. Las audiencias cambian, los algoritmos cambian, las modas cambian, la novedad se desgasta, la industria se rompe, los cuerpos cambian, la energía baja, la mente se fatiga, la edad avanza, la memoria digital se queda. Repito, Internet no olvida con facilidad. Ese es otro dato brutal que muchos ignoran al comienzo. Una decisión tomada en una noche de crisis, en una etapa de necesidad o en un momento de desconexión puede seguir circulando durante años, 5 años, 10 años, 15 años, mientras tu vida intenta evolucionar. De pronto una parte vieja de ti puede seguir siendo consumida por desconocidos y eso genera una fractura interna muy fuerte, porque mientras una parte de ti quiere madurar, otra parte de ti queda totalmente congelada en un archivo, en una plataforma, en una captura, en un foro, en una carpeta ajena, en un espejo que ya no representa quién eres. Y ahí inicia tu caos, o mi caos por la reclamación. Entonces aparece la gran pregunta, ¿cómo se resuelve esto? Primero, dejando de mentirte. No hay transformación verdadera sin un verdadero diagnóstico brutalmente honesto. Si estás vendiendo algo íntimo y eso te está rompiendo por dentro, pues dilo. Si la exposición te dio dinero pero te quitó paz, pues dilo. Si te acostumbras a vivir observando y no sabes descansar de la mirada ajena, dilo. Si te conviertes en una marca pero te alejaste de ti mismo o de ti misma, dilo. La verdad no te destruye, la verdad te ordena. Segundo, entendiendo que la dignidad también se entrena, la dignidad no es solamente una idea bonita, es una práctica, es una frontera, es una decisión repetida, es la capacidad de decir, no todo de mí está en venta. Esa frase en esta época vale oro, porque hoy el mundo te empuja a convertirte en escaparate, pero un hombre o una mujer con centro sabe que no todo se negocia, no todo se publica, no todo se entrega, no todo se muestra por dinero. Tercero, hay que reconstruir la identidad. Y sí, durante mucho tiempo tu valor dependió de la reacción externa. Necesitas volver a crear valor interno, y eso toma tiempo. No se disuelve con una frase motivacional, se resuelve con disciplina, silencio, estudio, trabajo real, entrenamiento mental, relaciones honestas y sobre todo una nueva visión de quién eres. Hay que volver a hacer preguntas fundamentales. ¿Quién soy yo cuando nadie me está mirando?
¿Qué parte de mí estaba pidiendo auxilio cuando decidí exponerme así? ¿Qué necesidad estaba intentando llenar? ¿Qué vacíos debo sanar para no seguir cambiando dignidad por atención? Y por último, ¿qué puedo construir que me dé ingresos sin seguir vaciándome? Ahí comienza la salida. Porque si existió entrada, existe salida. Porque sí hay salida. Y esa salida no empieza odiando tu pasado, sino honrando tu pasado. Empieza usándolo como materia prima para tu nuevo carácter. Tal vez te equivocaste, tal vez te sobreexpusiste, tal vez mostraste demasiado, tal vez te perdiste, tal vez te vendiste barato. Tal vez el algoritmo te devoró en una etapa de la vida, pero mientras conserves conciencia todavía puedes reconstruirte. Y esa es la parte poderosa de esta conversación, que el ser humano puede volver a levantarse, puede redefinir sus límites, puede aprender a generar valor sin prostituir su esencia, puede convertir una historia en exposición en una historia de liderazgo, puede pasar de ser mercancía a ser mensaje, puede pasar de ser consumidor a ser respetado, a ser creador, a ser creadora. Pero hay que cambiar la lógica. Hay que dejar de pensar solo en monetización y empezar a pensar en el legado. Dejar de pensar en la atención y pensar en dirección. Dejar de pensar en visibilidad y pensar en integridad. Porque la verdadera riqueza no es cuando logras facturar cuando estás roto. La verdadera riqueza es cuánto logras construir sin destruirte por dentro. Eso sí que es poder. Poder no es mostrarlo todo, poder es poder detenerte, poder elegir, poder sostener tu centro, aunque el mercado premie lo contrario. Poder es conservarte entero en una época en la que te quieren fragmentado o fragmentada. Y por eso este tema importa tanto. Porque no estamos hablando solamente de contenido, estamos hablando de identidad, sistema nervioso, respeto propio, energía vital, de futuro. De cómo una persona decide vivir su vida cuando entiende que no todo es ingreso, que no todo es ganancia. A veces dan ganas de mucho dinero, pero ahí es donde uno pierde la estructura. A veces ganas fama y pierdes alma. A veces ganas exposición, pero pierdes la paz. Por eso hay que aprender a medir mejor el éxito. No solo por lo que entra, sino por lo que permanece. No solo por lo que facturas, sino por lo que conservas. No solo por lo que el mundo ve, sino por la solidez con la que puedes habitarte a ti mismo o a ti misma. Si hoy estás en ese punto de quiebre, escúchame bien. No estás condenado a seguir vendiendo fragmentos de ti para sentir que existes. No estás obligado a sostener una versión de ti que ya te pesa. No estás obligado o obligada a vivir de rodillas frente a un algoritmo. Puedes cambiar, reordenarte, recuperar dirección y construir una vida donde el dinero no venga de traicionarte. Volver a mirarte con respeto. Y ese camino empieza con una decisión profunda y muy estoica. Dejar de sacrificar el largo plazo por el alivio inmediato. Lo que rápido viene, rápido se va. Pero en internet se queda. Porque el alivio inmediato es barato. La reconstrucción del alma no. Pero vale infinitamente más. Si este mensaje te habló claro, no es casualidad. Tal vez entendiste que el problema no era solamente dinero, era el precio invisible que estabas pagando por dentro. Y cuando un hombre entiende eso, deja de venderse barato, empieza a reconstruirse, empieza a pensar con visión, empieza a recuperar su poder real. Si quieres, te acompaño. Si quieres, te doy más información y trabajamos.